Buenas noches, mi nombre es Ayelén Díaz Correia y puedo decirlo porque sé quién soy. Quiero darles la bienvenida al tercer y último día de este ciclo, este año en formato virtual. Teatro por la Identidad La Plata es un proyecto que nació en el año 2015 a partir de la iniciativa de artistas platenses. Teníamos como referencia la experiencia del trabajo de Teatro por la Identidad de Cava, años de trabajo, y eso fue un gran motor y un estímulo para que pensáramos que en esta ciudad era fundamental y esencial también que a partir del teatro buscáramos un espacio para acompañar la lucha de abuelas. Entonces, desde ese año, desde el año 2015, se sumaron espacios, salas de teatro, centros culturales, artistas, elencos, grupos de teatro, y cada vez somos más. Año a año nos multiplicamos. Hace 43 años que las abuelas buscan a los nietos y a las nietas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Algunos fueron secuestrados junto a sus familias, a sus madres, a sus padres, y otros nacieron directamente en cautiverio. Las abuelas ya restituyeron la identidad de 130 nietos y nietas, pero todavía faltan más de 300. Hoy son personas que tienen alrededor de 40, 45 años y que viven con una identidad cambiada. Y hay algo que es importante que pensemos, y es que sus hijos y sus hijas también viven con una identidad cambiada. Por eso hablamos de urgencia. Es urgente que entre todas y todos ayudemos a encontrarlos. No son solo las abuelas quienes están buscando, hay familias enteras en la búsqueda de que ese abrazo tan deseado llegue. Lamentablemente, este año se nos fueron muchas abuelas. Por eso es que hablamos de urgencia. Por eso esta urgencia nos tiene que movilizar para que ese abrazo y ese encuentro por fin llegue. Si tenés dudas con tu identidad, comunícate con Abuelas Filial La Plata al teléfono 221-408-2131. Y como todos los años, desde Teatro por la Identidad y ahora en este formato virtual, les queremos compartir nuestro manifiesto. Este sexto ciclo de Teatro por la Identidad en La Plata será distinto. Somos teatristas, pero no podemos habitar hoy nuestros escenarios. Nuestras voces se escucharán virtualmente. Nuestros cuerpos conectarán con otros cuerpos a través de pantallas. Entonces, ¿por qué hacer el ciclo este año? Porque tenemos la convicción de que la identidad es un derecho. Porque necesitamos que abuelas y familiares puedan abrazarse con esa persona que hace tanto tiempo buscan. Mientras nos sigan faltando nietos y nietas que aún desconocen su verdadera identidad, hasta entonces, año a año, dramaturgos, directores, técnicos, actrices, actores y público, nos reuniremos en el lugar que tenga que ser, de la manera en que podamos, sosteniendo este acto de homenaje, lucha y celebración. Porque necesitamos encontrarte. Por los 30.000, por la memoria, la verdad y la justicia, hoy, desde la distancia te buscamos. Sabemos que estamos atravesando un contexto muy particular, pero por sobre todas las cosas es un contexto inédito. Pero no obstante, hay cosas que este contexto sí nos permite. Por ejemplo, una de las cosas que nos permitió fue ponernos en comunicación con nietas de otras provincias, que tal vez en otro momento y sin estos soportes, sin estas plataformas, yo no sé si lo hubiésemos hecho, ¿no? Y nos parece súper importante, porque de esta manera podemos ampliar los testimonios, podemos conocer otras formas de trabajo, conocer otras realidades. Las realidades de búsqueda en el país no son todas iguales, hay algunos lugares donde se cuentan con filiales, otras no, entonces también sabemos que se dan redes y nodos de intercambio, por eso
nos resultaba súper importante poder tener otra historia en este contexto. Ayer Luli habló con Belén y entonces hoy, domingo, vamos a hablar con Claudia Domínguez Castro. Ella también es una nieta restituida por abuelas y es de la provincia de Mendoza. Bueno, estamos acá con Claudia. Hola Claudia, gracias por sumarte a este ciclo nuestro. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Clau. No, gracias a ustedes por invitarme particularmente en este momento, y bueno, para nosotros es muy importante ser ahora quienes empezamos a colaborar de alguna manera. Sí, ya lo creo. Y para nosotras también es muy importante. Hace un ratito decíamos que es importantísimo esta idea de conocer otros relatos, ¿no? Así que nos parece, estamos ansiosas por escucharte a vos. ¿Querés compartirnos tu historia? Bueno, primero que nada, a pesar de que ya me presentaste, bueno, voy a decir que me llamo Claudia Domínguez Castro y puedo decirlo porque sé quién soy, probablemente gracias a muchos de ustedes, así es que bueno, mi historia en realidad del proceso de mi restitución tiene un desenlace judicial, y bueno, más allá de eso lo pongo como en valor al principio porque cada nieto termina conociendo su verdad de manera distinta, y en mi caso particular, yo fui criada en el seno de un matrimonio que a muy corta edad me dijo que no era hija biológica de ellos, pero bueno, en definitiva, lo que no me dijo era que no era adoptada. Al principio esa palabra adopción es muy rara. En mi caso particular me generaba como una cierta tranquilidad, por un lado, me parecía que era una manera maravillosa en que dos personas habían destinado su vida a cuidar a alguien, aún así sin haberlo podido tener ellos biológicamente, habían elegido cómo salvarle la vida a alguien, y bueno, sentí como esa sensación no solo en ellos, sino en toda la gente que me rodeaba. Tuve una crianza muy linda realmente, fui muy querida, éramos una familia muy grande, hablando de primos, de tíos, y bueno, dentro de ese marco creo que las necesidades de un niño están resueltas, y eso lo valoro porque no es la historia de dolor tal vez que atraviesan otros nietos, y es lo que muchas veces nos cuesta asumir más tempranamente y nos lleva más tarde a la restitución, porque hay una situación de culpas, de una sensación de que cuando uno empieza a tener esas necesidades, que digamos, que no las termina de considerar propias, siempre las terceriza en esto de cómo voy a ir a buscar si ellos me dieron todo, si ellos me han cuidado, si ellos pueden desilusionarse, una sensación de traición. Entonces, uno en esos primeros momentos no siente la identidad que ahora puedo nombrar como algo propio. Siempre está como equilibrada en otras personas que han decidido o decidieron o te entregaron ciertos momentos de tu vida que en mi caso fueron lindos. Pero bueno, en ese mismo contexto de familia de contención y de familia cariñosa, por así decirlo, siempre me sentí muy especial, porque a la vez también sentí eso, que al no ser hija biológica y saberlo, y todo el mundo sentir que lo sabía, también hacían ser especiales a las personas que me criaron. Entonces era romper el hecho de empezar a indagar, era como romper un montón de estructuras que estaban bien y que eran correctas. O sea, ¿cómo me atrevería claro yo a emprender un camino que era muy individual o individualista, podría llamarse en ese momento? Entonces, bueno, pero justamente de esas mismas personas empiezan a surgir historias incoherentes en función de lo que yo suponía que era mi verdad, y eran en el
en los relatos de primos o en relatos de historias de cada una de sus familias que habían escuchado en algún momento en relación a mi llegada a ese lugar o a esa familia y que no coincidían con la mía. Entonces, bueno, todos estas idas y vueltas y estas incoherencias me tardan un montón de años en los que simplemente junto información y en los que lo único que me motivaba tal vez a tener ese deseo de saber un poco más de mi origen era la posibilidad de tener algún hermano, alguna hermana que hubiese tenido tal vez la misma suerte que yo, pero no estaba ligada concretamente al hecho de una madre o un padre, tal vez por esa sensación de que al ser adoptada sos rechazada, o al entender que evidentemente había sido así, que no lo entendía en ese vínculo filial o filiatorio, sino en ese vínculo de una posibilidad de un hermano, de alguien que fuera de mi sangre y que podría andar por la vida. Así es que bueno, no quedó más que en eso, en esas ganas de encontrar a alguien más. Hasta que, bueno, la vida me fue llevando durante muchos años más a llegar a la universidad, a mi primer contacto con la historia real, porque la verdad que hasta ese momento no había recibido una buena información al respecto de lo que había sucedido esos años, ni siquiera en el secundario había tenido esa información. Esto también siempre lo remarco porque digo, bueno, habían ciertas intencionalidades que estaban muy bien planteadas, y bueno, el hecho de no recibir y no empezar a conocer un poco más de lo que fueron esos años, me llevó años más hasta que salí de ahí. En la universidad, siempre la nombro porque estudié ingeniería unos años, no fue la carrera con la cual, de la cual egresé y a lo cual me dedico, soy profesora de educación física, pero creo que ese fue el momento en mi vida en el que empezó, digamos, esta necesidad urgente de saber un poco más, porque ahí me encontré con amigos y compañeros. Digo amigos porque al momento fueron quienes todavía están conmigo y formaron parte durante toda la vida de este camino de búsqueda, quienes estuvieron atravesados, tres de ellos, por historias relacionadas con el terrorismo de Estado. Cuando yo los conozco a ellos y empiezo a saber un poco de su historia, no la relaciono con mi historia, no la relaciono con mi fecha de nacimiento, con mi restitución, con mi adopción, pero Claro. ellos son los que empiezan a decirme, pero Clau, ¿cómo? O sea, la historia fue esta, esto es lo que pasó, esto es lo que me pasó a mí, vos tenés esta edad, naciste en el 78, me estás diciendo que tus papás te dijeron esto, puede ser, pero también puede ser esto otro, también puede tener tu nacimiento o tu llegada a ese lugar, relación, y en todos esos 2 años solamente de contacto con esas personas, empecé a darme cuenta que además en mi familia había un militar, que además en mi familia ese militar era mi padrino de bautismo, y no darme cuenta, me lo decían, y yo ahí, luego de conocer todas estas primeras historias y la primera información acerca de lo que fueron esos años, me di cuenta de que si eso era lineal, no había duda de que Claro. la posibilidad era muy cercana. Así que bueno, lo primero que pude hacer al respecto fue 3 o 4 años después de este ingreso, que fue en el año 96, ir a la fuente, que yo suponía que era la fuente correcta, que era mi padre de crianza. Y la verdad que digo, bueno, pensé que era la fuente correcta porque esta vida que yo tuve de cariño y de suponer que eran personas correctas y leales y con toda la franqueza, porque lo vi en su vida misma, en cómo se desempeñaban, en cómo eran, me daba la total tranquilidad de que lo que ellos me decían era la verdad. Claro. Y bueno, y cada vez, o las 2 o 3 veces que en esos años
pude, entre el 96 tal vez y el 2000, que yo pude preguntar en distintas oportunidades por mi historia, por mi llegada a la casa. Bueno, la verdad que la historia no era la verdadera. En teoría había una historia en la cual una madre, encontrándose sola porque el marido había fallecido, no sé si podido o querido criarme, y sí o sí no iba a hacerse cargo de ese bebé, por lo cual ellos al enterarse de esa información, ellos al estar buscando hacía muchos años tener familia de manera biológica o un hijo, no haberlo logrado era como la única posibilidad en la cual aceptarían un hijo, ¿no? De esa manera, sintiendo que alguien no lo iba a poder tener y que ellos lo iban a recibir. Ese fue el mensaje, y después el mensaje en el tiempo fue solicitando, requiriendo más detalles. Yo empecé después a ver, a raíz justamente de que mis amigas me decían, pero ¿y no preguntaste esto? Pero ¿y no? Es como que Claro, a uno la no se le pregunta. ocurren esos detalles que obviamente lo tienen las personas que realmente saben la verdad. Y bueno, me empezaron a pedir como detalles que yo no los había preguntado. Si esta persona, este familiar tenía relación, quién es esa supuesta madre que me entregó, dónde vive, quién es. Bueno, y en esos años, al pedir un poco más de detalles, digamos, no había mayor información. Yo me quedaba con esa poca información que recibía, que la verdad era muy tibia, bueno, y así, entre idas y venidas, y las sensaciones de que era algo que podía perjudicarlos, y que yo para qué lo necesitaba, finalmente sacándome de encima este derecho, ¿no? Que uno ahora, ahora levanta como su bandera, sintiendo que no, que les hacía daño a ellos. Dije, bueno, la vida continuaba, seguí mi vida, tuve lo mejor que ellos pudieron darme, seguía como en esa sensación de agradecimiento eterno, y bueno, hasta que mi derecho lo empecé a sentir como una obligación en el año 2006. Esto lo destaco porque 10 años más pasaron, esta urgencia que yo ahora intento transmitir, 10 años en la vida de todas esas personas, y en mi vida también, en los cuales, bueno, una situación, un rol nuevo en mi vida hizo que me decidiera a ir un poquito más allá, que fue, bueno, ser madre. Cuando Claro. yo fui madre, y cuando empecé a sentir que no era mi verdad, mi origen, mi necesidad de saber, sino que ya formaba parte de su verdad, de su identidad, y a la vez de cuestiones básicas como saber antecedentes y cosas que podían llegar a determinar su salud, su vida, y bueno, pero que tampoco no habían surgido inicialmente de mí, surgieron tal vez con las primeras preguntas de un obstetra, bueno, esa necesidad se volvió un poco más grande, y bueno, volví a recurrir a mis amigas de aquella universidad que seguían a mi lado y seguían brindándome esa posibilidad. También en ese momento mi familia, hablo de mi esposo, me acompañaba y me instaba también a que lo hiciera, dándome la tranquilidad que, bueno, que todos, recibí el apoyo de todos, algunas personas de la familia de crianza también, que habían como seguido en esta cuestión de intentar brindarme ese apoyo, y bueno, lo que hice fue pedí que de manera anónima la madre de una de mis amigas mandara un mensaje, un mail en ese entonces. No era como ahora que con un mensaje, un grupo, con un WhatsApp, uno al instante puede tener la certeza de por lo menos tener algo de información, saber a dónde recurrir, a dónde ir. Ella mandó un mail a abuelas, en teoría ese mail iba anónimo, era como mi agente anónima de consulta, y bueno, pidió toda la información al respecto de realizarse un ADN en mi pedido particular anónimamente. O sea, ahora me río y lo expongo porque digo, ¿cómo te vas a hacer un ADN en forma anónima? Pero bueno, eran miedos tan grandes los que uno tenía en ese momento de
de todas estas situaciones de rupturas familiares sin sentido en ese momento, porque no pensaba en mí misma. Y bueno, ese mensaje nos llegó instantáneamente y creo que a lo largo de 15, 20 días de no haber recibido respuestas, porque imagino en esos momentos la cantidad de gente que ahí trabajaba, que colaboraba a los medios de recepción de información, que bueno, que hacían que los tiempos fueran un poco más largos, hizo que yo nuevamente tuviera miedo y le pidiera a esta persona que rechazara ese mensaje, que lo borrara, que bueno, evidentemente siento en el fondo que esa información llegó y que sumó a lo que ya había, que era información del año 94, una denuncia anónima, fue recibida en Mendoza en el MED, que es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que es como el nodo o la institución, la organización que colaboró en aquellos años con las denuncias, y bueno, luego enviaba a abuelas la información. Eso también es muy importante y lo destaco porque en esto hay un montón de filiales de abuelas y a la vez de nodos y de una red muy grande de organismos y de personas que colaboran, y eso es muy importante que todos lo sepamos y que nos encarguemos de difundirlo, porque hace que las personas muchas veces no sepan que al lado, a una cuadra o en su provincia, en su lugar, haya gente que colabora con esto, siente que todo sucede en Buenos Aires, siente que todo es de allá, y esa sensación hace que también uno diga, pero yo no creo, no puede ser, esto no sucede en mi lugar, o no me va o no puedo ser yo, que estoy acá en la otra punta de... Eso hace la desinformación. Claro. Entonces, bueno, esta información quedó, mi retractarme o mi necesidad de retractarme ante ese acercamiento, ese primer acercamiento voluntario que tuvo, hizo que no por mí misma, sino por todo esta información que había, evidentemente se abriera una causa judicial, y años más tarde, 9 años más tarde, recibiera en mi domicilio, ya con 3 hijos, un llamado telefónico de CONADI en el cual me informaban de que después de una investigación de muchos años, una investigación, no una denuncia al azar, podría darse la posibilidad de que mi partida de nacimiento no era legal, de que habían datos erróneos. Cuando yo estaba recibiendo ese llamado telefónico, sentía que todo lo que había transcurrido en todos esos años era cierto, pero era lo que pensaba y sentía, pero evidentemente lo que estaba diciéndoles era que no, que yo sabía quién era, que yo no era, que no tenía dudas de mi identidad, y bueno, un poco otra vez estos miedos con los cuales uno nunca termina de no sé, de sentir siempre que eso, que no puede ser y que no debe ser. Pero bueno, ese llamado telefónico hizo que pensara por primera vez en primera persona y que pusiera en la balanza todas esas pequeñas posibilidades que tuve anteriormente y que no pude asimilar, y a la vez este nuevo empujón de la gente diciéndote, bueno, esta instancia es voluntaria, queda en tus manos, pero posteriormente es una situación judicial que debe ser esclarecida, y vos como evidencia de un supuesto delito deberías en algún momento, a requerimiento de la justicia, hacerte el ADN. Entonces, bueno, esa situación de ponerte entre la espada y la pared hizo que dijera, bueno, pero entre hoy, mañana y pasado 3 años, me lo voy a tener que hacer, y bueno, fui a la justicia, o sea, fui llevada por la justicia a realizarme el ADN, que bueno, después de esa llamada que fue en el mes de enero de 2015, el ADN logró tomarme la muestra, sucedió en el mes de julio, luego de que viajara personal del Banco Nacional de Datos Genéticos, me hiciera la extracción, y no solo me hiciera la extracción, sino que a la vez me contara un poco acerca de esto. Cuando, bueno, ellos te hablan con toda la contención y el cuidado para el que están preparados, y sabiendo a quienes reciben, a personas que
no queremos de algún modo estar ahí, son pocos los casos de presentación espontánea que hay, y bueno, y muchos más de los que hemos transitado un montón de años de no querer por algún motivo. Y luego de salir de esa charla, yo sentía que el resultado mío iba a ser negativo, que mi historia era muy clara, porque la verdad que no era muy diferente lo que me habían contado, con lo que había vivido, a la vez el hecho de que mis apropiadores no fuesen militares, ni tener ninguna relación con personal de la fuerza, hacía que, bueno, que la historia por ahí pudiera llegar a ser una historia real de adopción, ¿no? Entonces, bueno, quedé con esa tranquilidad, pero lo que sí empecé a pensar en esos días fue traer, digamos, a mi vida la sensación de que hay personas que buscan gente y que lo están haciendo durante muchos años. Entonces empecé a pensar o fantasear esta idea de que si el resultado daba positivo, qué necesidad yo tenía de frenar esta búsqueda de muchas personas, ya tenía mucho más información al respecto, no había escuchado tal vez una historia tan cercana de algún otro nieto, por eso siempre siento que el llegar de esta manera a las personas que todavía no pueden, les abre otro mundo. Creo que si hubiera podido escuchar el caso de algún otro nieto, alguna historia de búsqueda, mi intención hubiese sido mucho más rápida de llegar de alguna manera, y bueno, en esos días, en esos meses, en esos días, porque fueron días hasta que recibí la noticia, esa necesidad de querer como reparar el tiempo perdido en estas personas empezó a hacer como mucho ruido en mí, pero siempre en el fondo sabiendo que mi análisis iba a ser negativo. Entonces, bueno, el 27 de agosto del 2015, ese mismo año, no me encontraba en Mendoza, estábamos en un viaje de trabajo de mi esposo, pero a la vez fue familiar porque nos fuimos todos, decidimos, no sé por qué, esas cosas de la vida, irnos de acá, y bueno, en esos días fue que recibí el llamado justamente de quien me había contactado en el mes de enero, diciéndome que para alegría de ellas y de ellos, mi resultado había sido positivo. Bueno, yo quedé choqueada, quedé como, no lo podía creer, pero además de no poderlo creer, en mi cabeza habían dos sensaciones muy fuertes. La primera fue, ¿qué pasó? ¿Qué nos perdimos todos estos años de preguntar, de averiguar, de preguntar a mi padre de crianza, de qué pasó, qué no nos dijeron, en qué nos mintieron? Siempre era el nos, era eso de estar como involucrada en esto, de que intenté buscar no solo mi verdad, sino como acompañarlos en ellos, en esto de buscar algo que ellos no sabían o que podían no saberlo, y esa necesidad, no sé si fue como bronca, al principio no fue bronca, sino que fue eso, es decir, nos mintieron, esto era así como yo suponía, esto lo tendríamos que haber resuelto de otra manera, antes me tendrían que haber hecho caso cuando yo decía que algo faltaba, que esta persona tenía relación, y sin saber que eso era así, sabiéndolo, pero sin tener esa información judicial, simplemente tenía un resultado positivo. Y por otro lado, esta urgencia otra vez de decir, lo primero es ver a esas personas, buscarlas, quiénes son. En ese momento la única información que había recibido era que mis abuelas vivían en Mendoza igual que yo, que toda la vida me habían estado buscando, que mi abuela era la presidenta de Madres de Mendoza, y bueno, y todo eso empezó a generar también otros miedos en mí, que eran los miedos a esto de decir, si se sabe, si la gente lo sabe antes que yo, si mis hijos lo saben sin que yo se los haya dicho, ¿qué les tengo que contar? Y bueno, como un montón de sensaciones que eran como muy grandes, pero sí necesitaba cortar el tiempo de búsqueda de esas personas, que no las conocía, que no las sentía parte de mi familia, pero que sabía que habían tenido una probable historia de una lucha y una búsqueda incansable. Y lo primero que hice fue
pedirle a esa persona que me hablaba que no quería que supieran ni mi nombre, bueno, cosas muy habituales que nos encontramos nosotros en cuanto hay restituciones, que el tema de la noticia, de los medios involucrados, y esta necesidad también de la institución, de las abuelas y de la gente, de cuidarnos, porque en realidad eso, siempre lo digo, el cuidado y el respeto que tienen con nuestras decisiones y con lo que podemos también, y el asesoramiento es algo que hay que destacar, y es algo que también uno cuenta para que se lo transmitan a esas personas que por ahí el miedo es solo o que en ese sentido hay mucha gente al cuidado de uno. Y bueno, eso fue como la tranquilidad de saber de que, bueno, más allá de lo que viniera, iba a hacer las cosas con calma, en principio para cuidar a mis hijos, y en segundo lugar para conocer a esas abuelas que sabía que estaban, y a la familia que me habían contado que era inmensa. Cuando corté con ese llamado telefónico, mi esposo me dijo, perdón, No, ¿quiénes son tus padres? Y yo no lo había preguntado, eso no lo pregunté. Entonces, bueno, digo esto de no terminar de entender digamos, que a quien se llevaron fueron a tus padres, y que vos estás enterándote en ese momento que sos hija y bueno, yo soy hija de Gladys Castro y Walter Domínguez, y bueno, en ese momento y esa noche los pude conocer, o pude tener las primeras referencias, por Google, por internet y por las redes, y ahí fue como el primer contacto que tuve, pero cuando yo corté y él me preguntó, lo que hice fue mandarle un mensaje de texto a esa misma persona que me había llamado, preguntándole quiénes eran mis papás. Esto lo cuento porque es tan fuerte, claro. Está ir internalizando de a poco esta situación de que sos vos en primera persona quien fuiste víctima de un secuestro junto con tus papás. Es un proceso que lo vas tomando tan de a poco que ni siquiera te preguntaste después de tantos años de buscar quiénes eran tus papás. Es como que tenés todavía ese entorno de miedos y de autorresponsabilidades, como por ejemplo en mi caso eran mis hijos, entendiendo en ese momento también que había muchas cosas para hablar y reparar. Entre ellas era no haberles contado nunca a mis hijos que yo no era hija biológica de quienes consideraban sus abuelos. Entonces tenía tanto para ubicar, tanto para poner en su lugar, bueno, que no sabía cómo y de qué manera, pero sí sabía que tenía que ir tomándome tiempo y que tenía que dar pequeños pasos. Entonces, bueno, en ese contexto de pedir y solicitar que todavía mi anonimato, que mi familia no supiera, biológica, que no supiera que era yo, que yo no quería salir en ningún medio con mi nombre ni nada, bueno, fue que pudimos, gracias a esas personas, armar la primera reunión en la cual yo a los días me contacté con mis abuelas por primera vez, las conocí, y a dos de mis tíos, que bueno, la verdad que fue sin saber qué iba a suceder ahí, sin saber que esto iba a ser tan profundo, pero tampoco sabía qué es lo que iba a suceder después, qué iba a sentir, si iba a tener ganas de verlo, si no. Bueno, la verdad que fue una experiencia única, obviamente única, pero a la vez fue muy intensa, y fueron bueno, las primeras emociones que tuve y sensación de que esas personas que habían caminado tanto tiempo podían, por lo menos hoy, descansar en esa búsqueda. Habían encontrado qué sé yo, en este caso a su nieta, suponiendo también que yo era varón, porque siempre buscaron un varón, siempre la información tendió a ese lado, que hoy también entiendo que no fue sin querer, que también fue a propósito, y bueno, y que ahora, bueno, estaba en nuestras manos conocernos, saber de ambos. Empecé a conocer a mis papás y a identificarme, no por mí misma, sino por sus fotos y con el parecido de muchos de ellos a mis hijos de chiquitos. Obviamente wow. que en ese
Al principio yo intentaba verme yo de chiquita y no veía, no encontraba obviamente en esas fotos que son tan de antaño y tal vez de muy chico de ellos, no encontraba hasta que, parecido, hasta que en una de las fotos vi a mi hijo del medio exactamente en ellos y dije, no, terrible, aparte nos miramos con mi esposo y nos dijimos, lo nombramos a la vez, así que fue algo como el primer reconocimiento. Y bueno, eso sumado, esa fue una de las conexiones que me identificó por primera vez, y la otra conexión fue el mostrarme 2 objetos que mis papás habían guardado para mí, es decir, ya el concepto de te estábamos esperando, te buscamos, fue reparador también, fue sacarme el rechazo y sentir que había sido deseada y traída a este mundo por 2 personas, bueno, al ver unos zapatitos y un plato en el cual iba a comer, que bueno, lo habían guardado, eran una de las pocas cosas que habían quedado en la casa, bueno, con todo lo que rompieron y se llevaron. Pero bueno, esas 2 referencias fueron como las primeras identificaciones con ellos 2, y bueno, y luego todas las vivencias y lo que fuimos viviendo para conocernos con mis abuelas y bueno, con el resto de la familia. Así que bueno, eso fue como un poco el resumen de todo lo que fue mi proceso de restitución. Y bueno, y el hecho de entender cuando restituí mi identidad de que no estaban solas mis abuelas, de que yo vine o llegué lamentablemente en este momento gracias a terceras personas, que algunos fueron muy importantes en mi vida y estuvieron mucho tiempo durante mi vida, otros fueron apareciendo en el camino, pero son quienes me trajeron la verdad y que finalmente me empujaron a llegar, aunque sea judicialmente, a esos años bueno, de que si no era voluntario tenía que ser a la fuerza, pero que en definitiva sin ellos o sin esas otras personas no podríamos, en mi caso y creo que en muchos casos, haber restituido nuestra identidad, a pesar del dolor de que pasaron tantos años que si yo hubiera tomado otras acciones o hubiera sabido otras cosas, me hubiese acercado, como contaba, a algún nodo, en este caso en Mendoza al MED, a alguna persona con una historia similar y hubiera llegado mucho tiempo antes. Bueno, por algo tenía que ser, pero bueno, ese por algo tenía que ser es un trabajo incansable de muchos años, de muchas personas. Yo creo que este colectivo que a mí me trajo hasta acá es el mismo colectivo que tenemos que mantener, y ya esto es una urgencia, ya la urgencia está dada en muchos factores, en particular porque sabemos que con la mayoría de las historias uno, lo vuelvo a repetir y a reiterar, no llega solo, llega por la información, por el acompañamiento y por las decisiones que otras personas toman sobre todos nuestros miedos. Llegamos porque hay un montón de gente y organismos trabajando de distintas maneras, como lo es Teatro por la Identidad, mucha gente que acompaña, mucha gente que lo ve por primera vez y empieza a difundir, y necesitamos esta urgencia porque nuestras abuelas de a poco se están yendo, porque nosotros mismos ya somos grandes y no sabemos lo que va a pasar con nosotros, porque como decía, nuestro derecho ya no es el nuestro, sino que es el de nuestros hijos, y el de toda una sociedad que está esperando respuestas que todavía no están, todavía yo no puedo saber qué pasó con mi papá y mi mamá, aún habiendo un juicio terminado y concluido, no tenemos información, aún con esa información está apareciendo gente que tampoco tenía idea de que su familiar, de que su ser querido estuvo embarazado, lo pudo haber estado, y que tuvo algún hijo o algún nieto en cautiverio, claro. Y esas personas son de las cuales necesitamos que se acerquen y que dejen su muestra, porque muchos de los chicos o de las personas que dudan, que han ido con un negativo, también hay muchísimas probabilidades de que sea porque no hay muestra,
entonces no hay posibilidad de compatibilizar esas muestras con las reales, entonces bueno, creo que esto es urgente y que cada uno, desde su lugar, tiene que colaborar, dar su granito de arena, como lo que digo, no podemos callarnos, tenemos que saber que a las personas, por no decir algo, no las estamos ayudando, justamente les estamos provocando un daño, y bueno, y que somos realmente todos nosotros, como ustedes lo son acá, una vez que esto termine, para difundir, para comentar, para llevar a la mesa, para que esto se hable, para que nuestros hijos o las nuevas generaciones, como digo, sean los responsables de mantener viva esta memoria, para recuperar a todos quienes nos faltan, pero a la vez para que nunca más suceda, porque seguimos viendo que aún en democracia hay madres que siguen buscando a sus hijos. Entonces, bueno, ojalá que este pedido de esta manera sirva para que, bueno, que mi historia y la de muchos de nosotros llegue, no sé si a las personas que necesitan recuperar o restituir su identidad, recuperar su verdad, y a partir de ahí, con esa verdad, construir, reconstruir. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, para ustedes tampoco, cada uno tiene una historia difícil, una tragedia en nuestro caso, pero creo que simplemente con la verdad podemos aprender a continuar y podemos reparar y elegir, sobre todo, dejar de que otros en nuestra vida hayan tomado la decisión por nuestros padres, por nosotros, y poder elegir qué es lo que queremos desde esa verdad. Así que bueno, yo agradezco infinitamente a todos ustedes, porque siempre siento que estoy acá gracias al trabajo de todos ustedes, de las instituciones, de las personas. Sigo pidiendo que eso sea así, no nos quedemos callados, no naturalicemos ni neguemos que esto sigue sucediendo, y bueno, y gracias nuevamente por hacer que hoy yo sepa mi verdad, y les pido que sigamos todos colaborando para que lleguen las verdades a todos quienes nos faltan. Yo te quiero agradecer, Clau, por esto que nos contás, porque me parece que es no solo inspirador escucharte, porque de esto tiene que ver, ¿no? Seguir multiplicando estas verdades y que cada vez sean más, y me parece que esta es una forma. En mi nombre y en el nombre de toda la Comisión de Teatro por la Identidad, te queremos agradecer que te hayas sumado, y gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Agradecemos la presencia de Claudia y sobre todo por habernos ofrecido su historia. Es importante que esta urgencia se llene de relatos, de testimonios. Por eso, si tenés dudas sobre tu identidad o si sabés de alguien que dude, comunícate con Abuelas. Cualquier dato, por pequeño o insignificante que te parezca, puede hacer que ese encuentro sea una realidad. No lo dudes. Y hablando de realidad, es una realidad compleja, ya lo hablamos, puso en jaque nuestras formas cotidianas en general, pero también nuestras formas teatrales en particular. Entonces, desde Teatro por la Identidad tuvimos que revisar esas formas que nos eran habituales para pensar nuestro ciclo. Sabíamos que la presencia física no era una opción, pero se nos ocurrió volver a convocar a esas personas que nos acompañan año a año. Actores, actrices, directores, dramaturgas, las personas que ofrecen su sala, y les hicimos una propuesta. Les propusimos que en 60 segundos pudieran realizar una reflexión o un hecho artístico, poético, alrededor de dos conceptos, ausencia y presencia. Y además les sugerimos la presencia de una ventana. Esa presencia podía ser real, imaginaria, simbólica, material,
Y la verdad que nos sorprendimos porque con el mismo amor de cada año llegaron 26 materiales de los cuales estamos profundamente orgullosas. Ayer, sábado, se vio el primer bloque y hoy quiero compartirles este segundo bloque de lo que llamamos relatos breves. Y entonces cayeron lágrimas de fuego, enardecidas siluetas danzando al son de su propio ritmo erótico. Como un dios temido bramaban devorando momentos, sometiendo silencios. Ráfagas luminosas entonando un Ave María hurgueteaban los rincones. Gemidos de dolor y entrega entre los rostros agónicos. Se abrieron ventanas, se cerraron puertas, se prendieron luces, se acallaron voces. Solo una fragancia quedó al otro día. Muertos los sonidos, todo fue noche y día. Tu luz, sus sombras y las dimensiones como enloquecidas no sabían dónde tenían cabida. Solo una fragancia quedó al otro día. Pero tu fragancia perfumó mi vida. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie, ni yo, me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Roberto Juarros. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Mi nombre es María Laura Camacho y puedo decirlo porque sé quién soy. Hola, yo soy Néstor Daniele y puedo decirlo porque sé quién soy. Yo soy Silvia Hermili y puedo decirlo porque sé quién soy. Mi nombre es Gastón Rosadilla y puedo decirlo porque sé quién soy. Soy Mónica Gaudino y puedo decirlo porque sé quién soy. Seguimos apoyando e insistiendo hasta que aparezca el último nieto. Gracias. Como parte del espacio cultural Alegro Manontropo de Ensenada, que siempre tiene las puertas abiertas para las manifestaciones de Teatro por la Identidad.
llegarán sus sueños, llenarán de espejos vacíos. Espejos vacíos. Cuando la abuela de Lucía murió, ella guardó todas las historias en lo profundo de su corazón y cerró todas las ventanas. Pero las historias no son obedientes y quisieron salir, así que un buen día aparecieron todas. La historia del gallo y la mujer que junta las flores, la historia de las hadas que tienen alas plateadas, la historia de los castillos donde viven las princesas misteriosas, la historia de ese mar lleno de sirenas y barcos y monstruos. Y entonces Lucía se fue y buscó los anteojos de su abuela. Se los puso y se puso a contar historias. ¿Y qué creen? Colorín colorado, la historia de Lucía, que cuenta ahora las historias de su abuela, recién ha empezado. Hoy es su cumpleaños. Nunca aceptaste venir a hablar conmigo. Las dos lo queremos mucho. Yo quiero que te conozca. De otras manos y otra canción de cuna. Fue la luz. No tuve más sueños ni pesadillas. No lloré más. Durante muchos años hasta que lo supe. Por esa ventana lo vi horas jugando en la plaza. Reparar. Poema Desaparecidos de Mario Benedetti. Fragmento. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, bloqueados por los signos y por las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas y las viejas azoteas. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no. Ven pasar árboles y pájaros. ¿Cuándo empezaron a desaparecer? ¿Hace 3, 5, 7 ceremonias? Vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. ¿Cuándo empezaron a desaparecer? Están en algún sitio, nube o tumba. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. ¿Qué pensarán de nosotros los habitantes de la luna? Por acá se empieza a sentir la falta de gravedad.
El cuerpo flota sobre la superficie de la cama, la silla, la mesa, la casa. Flota ausente de ese principio que me amarra a la tierra, pero sosteniendo el peso de que todo me cuesta 100 veces más. Miro la televisión sin comprender si el noticiero es ficción o realidad. Las imágenes pasan como luces, los días como el viento. Salgo al patio, fumo uno tras otro. Veo la cocina a través de la ventana, entro y me sirvo otro café, y mientras floto me pregunto si esta noche voy a encontrar en la televisión una película mejor que la que estoy viviendo. Y si de vos me dijeran que no exististe, les gritaría que me quedan tus ojos tristes, tu caminar lento, tu sonrisa apenas esbozada, tu caricia leve y una larga espera, de la que no volveremos nunca. O tal vez sí. La foto. Me la conozco de memoria. Hoy soy más grande que mis padres. ¿Estoy grande? Mi mamá me tuvo cuando tenía 19 años. Mi papá tenía 21. A mis 9 meses se lo llevaron. Y a mí me salió una cana. Y no pude contarle a mi mamá. Porque esta piba, la de la foto, no entiende nada. No entiende de estas canas. Porque de los demás entiende demasiado. No quiero ser grande. Quiero una infancia nueva. Quiero una infancia al menos. Me esperaré en silencio, en el umbral de mi infancia. Me traeré en memorias, llorando mi ausencia. Me atravesaré en un vuelo para que mi nombre entre con el viento, hasta que en un lejano ladrido se refleje mi regreso. Y llegamos al final de esta última noche, tercer día de nuestro ciclo. Me acompañan mis compañeras de la Comisión de Teatro por la Identidad. Antes de terminar, queremos agradecer a la Cátedra de Realización 4 de la carrera de Cine de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata
Marcos Tabarossi, Maro Rodríguez, Micaela Menuto son quienes están a cargo de la cátedra y quienes nos acompañaron en este formato tan inédito para nosotras en la virtualidad. A ellos y a su equipo, gracias. A quienes se sumaron en cada uno de nuestros días del ciclo, gracias también. Y quiero presentar para este cierre a nuestra querida Mica Cortese, gran compañera y colaboradora de nuestros ciclos siempre. Vamos a cerrar con su música hasta el año que viene, que esperamos sea en otras circunstancias. Pueden volver a ver todo nuestro material en nuestro canal de YouTube y en el resto de las redes sociales. Pueden comentarlo, replicarlo y seguir colaborando con el armado de esta red. Por la memoria, la verdad, la justicia, nunca más es nunca más. Hola, soy Mica Cortese y puedo decirlo porque sé quién soy. Gracias por este 6º ciclo de Teatro por la Identidad. Gracias a las compañeras y compañeros que hicieron posible este encuentro virtual. Gracias a ustedes que están escuchando del otro lado. Quiero compartir una canción propia que se llama Rayo de Sol, una canción que habla sobre la naturaleza, sobre el ánimo a ser una misma y sobre una de las tantas depuraciones que puede atravesar el dolor. Estoy dispuesta a mirar todo lo que vendrá. Estoy dispuesta a no esperar todo lo que vendrá. Si cada rayo de complicidad en el universo me pide más, me pide más. Ese rayo de sol, ese cambio repentino de estación, ese grito de dolor, hay que sacarlo. Ese rayo de sol, ese cambio repentino de estación, ese grito de dolor, suéltalo, suéltalo. Si salgo a caminar, si me quiero quedar, si armo un escondite para mí nomás, emprendo retirada, un resguardo, es para encontrarme todo lo que amo. Si salgo a caminar, si me quiero quedar, si armo un escondite para mí nomás, emprendo retirada, un resguardo, es para encontrarme todo lo que amo. Naturaleza, pones en su lugar mi cabeza. Soledad, le canto a las plantas y me siento una más. Naturaleza, pones en su lugar mi cabeza. Soledad, le canto a las plantas y me siento una más. Le canto a las plantas y me siento una más. Oh. Si salgo a caminar, si me quiero quedar, si armo un escondite para mí nomás, emprendo retirada, un resguardo, es para encontrarme todo lo que amo. Otra
y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras